Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos unos temas bastante interesantes que vamos a tratar aquí en el canal y en el día de hoy sobre todo nos vamos a centrar acerca del rendimiento de los monoplazas. Os vamos a decir cómo fueron en Australia, los ritmos que tuvimos, os vamos a contar también más o menos estimado cómo está la situación actual de la parrilla, en qué lugar se encuentra cada equipo y luego también cómo puede llegar incluso a variar dependiendo del circuito y muchísimo más. Así que todo lo que vamos a contaros va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Lo primero por lo que queremos hablar es por los ritmos que pudimos ver en Australia, tercera cita del calendario y tercer circuito muy diferente. Por eso ahora después de esto os vamos a contar más o menos en qué situación se encuentra cada equipo de la parrilla y cómo puede evolucionar a partir de aquí. Pero ya el año pasado, cuando sobre todo recordaréis que Aston Martin empezó muy bien y ya os lo contábamos cuando después de Bahrein hubo un podio, bueno, vamos a esperar a Arabia Saudí porque es un circuito muy diferente. Llegamos a Arabia Saudí, vamos a esperar a Australia porque es un circuito muy diferente. Ya en estos tres circuitos y ya además habiendo los equipos posiblemente optimizado cada vez mejor el coche, porque esto es algo que tenemos que tener en cuenta con las cortas pretemporadas que tenemos ahora mismo en Fórmula 1. Hay ocasiones en las que los equipos pues fallan, no encuentran optimización del todo y con el paso de las carreras lo van optimizando más. Eso va a ser algo que va a seguir ocurriendo y desde luego que lo van a hacer hasta final de año porque cada vez encuentras una forma de potenciar mejor el rendimiento, pero hay equipos en los que es más pronunciado porque han empezado peor, porque había más potencial pero no han sido capaces de mostrarlo. Así que después de esas tres citas os vamos a explicar esto, pero lo que ocurrió en este Gran Premio de Australia fue lo siguiente. Estos fueron los ritmos, cortesía de Fórmula Data Analysis, ayudado en esta ocasión por Fórmula Stats Analysis, que lo estáis viendo aquí, que lo pusieron en sus redes sociales, independientemente sobre todo la cuenta de datos que más fuerza y más bien los hace normalmente. Estos fueron los ritmos que tuvimos en el Gran Premio de Australia. Bastante interesantes algunas cosas que podemos sacar a conclusión. Lo más claro es que Ferrari fue el equipo más rápido, por supuesto, ganaron la carrera, Leclerc quedó segundo, pero tenía Norris razón, por supuesto, en el hecho de que estamos viendo ahí de que McLaren estuvo muy cerca, algo de lo cual lo contamos el lunes, si no recuerdo mal. Él se llevó una sorpresa mayúscula, él estuvo comentando porque estuvieron muy cerca y él lo dijo. A Sainz no, porque a Sainz no hubieran podido pelear, por supuesto, pero contra Leclerc es muy posible que sí que hubiera llegado a poder pelear. Es más, quedó por atrás, aunque empezó por delante, pero por tema estrategias, pero si hubieran ido a la misma, lo que decía Norris es que seguramente podría haber retenido esa segunda posición. Pero estamos viendo ahí McLaren muy cerca y es la ocasión en la que más cerca han estado de Ferrari. ¿Por qué? Ahora os lo explicamos. En tercer posición está Red Bull, algo anómalo, algo súper extraño. ¿Desde cuando Red Bull está tercero? Los estamos viendo ahí en tercer lugar y a medio segundo. Bueno, esto coincide, por supuesto, que no está Verstappen, eso es lo principal. Verstappen es normalmente el piloto que estos gráficos pues consigue llevarlos a un punto más elevado y además solo podemos hacer el ritmo de Checo y Checo además tuvo problemas, tuvo daños, ya os lo hemos contado, se le quedó incrustado en el coche un tear-off de la visera de Fernando en el fondo del monoplaza, perdió 20 puntos de carga aerodinámica, que es una barbaridad, y eso le fue perjudicando en el vuelta a vuelta. En la primera parte de la carrera, la verdad que aún incluso con tráfico, Checo estaba manteniendo el ritmo con un Sainz que se estaba distanciando de sus rivales, pero Checo en la distancia estaba teniendo ese mismo ritmo. Fue hasta ese momento que ya ahí sí había ocasiones en las que Checo en la primera parte de la carrera también estaba teniendo peor ritmo, pero sobre todo al final llegó incluso a estar en muchas vueltas a un segundo por vuelta más lento que los Ferrari y eso era por esos daños, también por ese motivo vemos a un Red Bull que ha estado más atrás. Esto muy interesante, Aston y Mercedes muy igualados, lo vemos en la misma décima y realmente la diferencia está por milésimas, realmente 50 milésimas por vuelta y se pudo ver, realmente Russell hubiera acabado fácilmente por delante de Alonso de no ser por el coche de seguridad virtual, eso pone a Alonso por delante y luego pudimos llegar a ver también que los llegan a estar bastante similares, incluso con un Russell sí que a final de carrera acercándose, pero también Alonso a mitad de carrera se había distanciado, entonces por ese motivo es por lo que vemos una diferencia muy igualada entre ambos equipos.
Lo único a sacar aquí también a conclusión, os podría llegar a decir que es muy posible que Mercedes fuese más rápido porque este ritmo de Aston se ve potenciado gracias a engancharse al DRS de Sergio Pérez en muchas de las vueltas, lo cual hizo a Fernando Alonso en mitad de carrera pasar de estar a 5 segundos de Russell a tener 10 segundos de ventaja. También por ese motivo podemos llegar a decir que el ritmo de Aston Martin se ve muy potenciado gracias a Fernando. Pero bueno, esos son los ritmos que podemos llegar a tener ahí. Luego en la zona baja, RB consigue quedar en esta sexta posición del equipo más rápido, que realmente es la primera vez que les vemos ahí. Veremos si han logrado solucionar los problemas hasta ahora. Se les esperaba que estuvieran en una situación como la que pudimos verle en este fin de semana y veremos si son capaces de mantener este ritmo que han mostrado. Luego está Sauber, que aquí hay que contaros una cosa, y es que Sauber está constantemente, ha sido el sexto equipo, podemos llegar a sacar, porque en esta ocasión ha estado RB, pero es que tanto en Bahrein como en Arabia Saudí podríamos decir que Sauber fue el sexto equipo en ritmos de carrera, pero es que en todas las carreras han tenido problemas en las paradas. Ya en Australia fue un bochorno, es que tuvieron problemas en casi todas, pero es que ese es el problema que están teniendo, porque luego el ritmo es muy bueno. También comentaros una cosa, que incluso el equipo en ocasiones que está más atrasado, es habitual que pueda llegar a tener más ritmo que el equipo que consigue entrar en puntos, como es, por ejemplo, Haas. En el caso, por ejemplo, de Sauber, sí que os podemos decir que ahí le perjudican mucho las paradas. En el caso de Alpine se puede dar esa circunstancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque haces estrategia diferente y al final haces una estrategia con más paradas, luego te enganchas muchas ocasiones a DRS, o intentas, porque bueno, no puedes engancharte mucho, pero te intentas enganchar a DRS de cuando te doblan, y eso es por lo que vemos esa mínima diferencia entre Alpine y Haas. Yo diría que Alpine aún así fue el equipo más lento. Haas sería noveno, pero Haas está sorprendiendo muchísimo con las dos ocasiones que han entrado en puntos. Solo lo supera ahora mismo de esta zona baja RB, pero porque RB ha tenido un muy buen resultado con su Noda en este fin de semana, pero han entrado 2 veces en puntos. Sus 2 pilotos ya tienen puntos. Es que es una locura para la expectativa que había con Haas. Y luego Williams, que supuestamente en este fin de semana en Australia fue el equipo más lento. Queremos contaros eso, ¿no? Queremos contaros la situación que hay actualmente dentro de la parrilla, en qué lugar se encuentran y si podemos esperar a algún equipo mejorando o empeorando a lo largo del año. Eso ya, por supuesto, es su posición total, pero sí que en qué lugar se encuentran podemos sacar una conclusión bastante clara después de este fin de semana y después ya de los 3 fines de semana, sobre todo, que hemos tenido en el año, me quiero referir, pero haciendo la comparativa a lo largo del año. Lo que está claro es que Red Bull sigue dominando, pero gracias a Australia nos ha dejado ver que sí que llegan a ser vulnerables. Ellos mismos habían dicho 2 circuitos donde podían ser vulnerables, que eran Mónaco y Singapur. Son 2 circuitos. ¿Por qué ese tipo de circuitos se le da mal? Porque además a Australia hay una característica similar a estos. Y sí que es verdad que el año pasado este tipo de circuitos que os vamos a decir también se le dio mal. Vaya que 2 han dicho, ¿no? La carrera que perdieron el año pasado y Mónaco, que pudieron haberlo llegado a perder, ¿no? Pero ¿por qué se les da mal este tipo de circuitos? Porque los circuitos urbanos se les da mal a Red Bull. Hay algo en el coche que no se adapta del todo bien a los circuitos urbanos, y son los circuitos que más vulnerables llegan a ser. Ser vulnerable no implica perder. Es muy posible que Verstappen, incluso corriendo todo el Gran Premio de Australia, lo hubiera acabado ganando seguramente, pero con una diferencia mucho más minúscula que en las carreras anteriores. Arabia Saudí no cuenta, porque Arabia Saudí es un circuito urbano, porque le quieren poner la etiqueta de urbano, porque de urbano no tiene nada más allá de que está cerca de la ciudad, porque es un terreno cerrado, además. O sea, es semi-urbano, pero más semi que urbano, básicamente. Australia sí que es un circuito urbano, porque en Australia sí que es un parque, está puesto en un parque, no es un urbano de Mónaco que está en medio de la ciudad, pero es que por la carretera por la que se pasan coches de calle habitualmente, entonces sí que es urbano. La cosa es que los trazados urbanos, el asfalto no es idílico, no está perfecto, y el no estar perfecto no provoca que todos empeoren, sino que provoca que pueda haber diferencias. Si hay más baches, si hay más que sale graining, el Red Bull sufre bastante de graining en este tipo de circuitos. Eso lo ha contado Checo también, que su rendimiento aquí también se podía llegar incluso a ver perjudicado por culpa de
circuito que el año pasado, al final, Mónaco y Singapur son dos circuitos en los que están cerca de perder, pero hay otro que también les ocurrió, que es Las Vegas, otro circuito que también muy característico, un circuito urbano y un circuito donde hubo mucho graining también, y también fueron vulnerables, que ganó al final Verstappen, pero gracias al coche de seguridad, si no iba a ganar Leclerc aquella carrera. También es verdad que hubo colisiones y demás por parte del neerlandés, pero fue eso lo que se acabó dando. Entonces, realmente lo que nos ha dejado claro es Red Bull va a dominar, no esperéis otra cosa. Yo, por ejemplo, esto a modo personal. Me preguntó varias personas de qué esperaba de Australia antes de Australia, porque no se lo iban a ver, porque se lo verían luego repetido. Y yo les dije, no os perdéis Australia, porque Australia es una carrera donde suele pasar cosas, que yo pensaba que iba a ganar Verstappen, pero podíamos ver un buen espectáculo. Lo mismo les he dicho que si solo ahora quieres ver Japón por si pierde Verstappen, no te veas Japón. Yo recomiendo que os veáis Japón, por supuesto, pero que si es por no ver a Verstappen ganar, no te despiertes a las 7 de la mañana. Ese es el nivel. Lo normal es que en Japón, por supuesto, vuelvan a estar ahí. Pero al igual que en Japón vuelvan a estar ahí, en Mónaco ya podemos sacar la conclusión de que efectivamente Ferrari va a tener una oportunidad muy buena en quali, y luego si tienes la oportunidad en quali, en carrera la tienes, por supuesto. Así que esa es la situación que podemos sacar. Claramente Red Bull primero, seguido luego por Ferrari, tercero y claramente McLaren. ¿Y por qué digo claramente? Bueno, hemos tenido un fin de semana en Bahrein donde fue Mercedes superior a McLaren, y luego 2 fines de semana, Arabia Saudí y Australia, en los que fue superior McLaren. ¿Por qué coincide que en estos dos es superior y en Bahrein es inferior? Pues porque Bahrein, sobre todo, la mayor de las características que necesitas es una buena gestión de neumáticos, que ese no es el problema, pero una buena frenada y paso por curva lenta. Hay pocas curvas rápidas, las hay, pero no demasiadas, y eso es lo que peor se le da a McLaren. A McLaren lo que mejor se le da desde el año pasado son las curvas de alta velocidad, características de Australia y de Arabia Saudí, y ahí han estado mucho más fuerte. El punto está en que tampoco hay tantos circuitos de característicos como Bahrein. Circuitos en los que vaya a ir mal McLaren, por ejemplo, de los próximos que tenemos, en Suzuka van a ir genial. En China deberían de ir bien también, porque hay veremos, yo tengo mucha incertidumbre de China porque llevamos mucho sin ir, pero hay mucha curva rápida. En Miami van a ir bien, en Mónaco no van a ir bien. En Imola tengo mis dudas, pero no deberían de ir especialmente bien. Debería ser algo similar a lo mejor a Bahrein, pero ese es el nivel. En Hungría van a ir bien, en circuitos rápidos van a ir mejor por lo menos que Mercedes. Entonces claramente para mí ahora, a día de hoy, son mejores que Mercedes. Para mí Mercedes es el cuarto equipo, no con una diferencia mayúscula frente a Aston, y no porque estén cerca, sino porque en general Aston, lo bueno que tiene es que Mercedes tiene unos picos altos, pero tiene también unos picos muy bajos. Aston es muy sólido, es muy constante y es un equipo que está ahí, ya está. Está en esa posición, está en el quinto lugar claramente, pero no muy lejos de Mercedes. Y hay circuitos donde pueden rivalizar. Es más, Arabia Saudí fueron más rápidos. Es más, en Australia, pese a que hayamos visto este ritmo, realmente podríamos sacar a la conclusión de que han sido más lentos, pero porque los circuitos que mejor se le está adaptando a este AMR24 son Arabia Saudí, no Australia, y han estado ahí. O sea, Mercedes es el cuarto equipo, pero no muy lejos de Aston. Y Aston, estando en esta situación, podemos llegar a sacar de conclusión también de que habrá algún circuito que van a ser terceros. Luego depende esto todo también de la evolución. Yo creo que McLaren va a cerrar un poco la brecha frente a Ferrari. Por ejemplo, se hablaba de optimización. Mercedes va a optimizar el coche una barbaridad. Mercedes es el coche que más ha cambiado con relación al año pasado. Y aunque estén teniendo muchos problemas, porque los están teniendo y porque no tienen la certeza de que vayan a funcionar al final el coche, este nuevo concepto, aunque no funcione como ellos pensaban, que ahora eso lo vamos a hablar un pelín más adelante, simplemente con optimizar el coche deberían de ir mucho mejor. Porque el coche tiene mucho más potencial, lo que pasa es que no saben sacarle el máximo potencial. Y Mercedes acostumbra a ser un equipo que lo acaba encontrando, se acaba encontrando los problemas y los soluciona. Y además evolucionan bien el año. Así que Mercedes, yo creo que sí que van a evolucionar mucho. Tenéis mi predicción si queréis ver lo que pienso hasta final de temporada en el canal, pero sí que creo en sí que van a evolucionar mucho y van a cerrar también brecha frente a McLaren. En el caso de Aston, más de lo mismo. Creo que sí que van a evolucionar y yo creo que vamos a tener una batalla bastante buena entre todos estos equipos que realmente, más allá de un Red Bull y un Ferrari que sí que tienen un escalón sólido, luego están bastante cerca entre sí.
En sexto lugar, he tenido bastantes dudas de qué equipo deciros, porque hemos visto a un Sauber que ha sido más sólido en general, hemos visto a un Williams, por ejemplo, que es rápido, un Haas que también en ritmo ha sido el equipo que más ha puntuado, pero yo me quedo con RB. RB ha tenido complicaciones, RB ha tenido problemas en las 2 primeras carreras, pero ya en la tercera han estado ahí en esa tercera posición. Yo creo que realmente son ese sexto equipo, he dicho tercero, quiero decir sexto equipo, y creo que esa es la situación en la que se van a quedar en general el resto de la temporada por las capacidades de desarrollo que tienen. Llevaron un coche muy diferente al año pasado con unas suspensiones las opuestas, que se las han copiado a Red Bull, las han comprado a Red Bull literalmente, entonces son las mismas, era algo que tenían que optimizar también y yo creo que ya se han encontrado. Entonces en ese punto creo que ellos son el sexto equipo. Y seguido, ahora mismo pongo a Sauber. Haas lo ha hecho muy bien, Haas ha optimizado muy bien la carrera, sorprendentemente, pero Sauber es el séptimo equipo en ritmo, incluso peleando con RB. Lo que pasa es que en carrera es que no puedes tener las paradas que han hecho, que no es normal, es que tienen un problema con las tuercas, ya hablaron que llegará la solución porque tienen un problema con las pistolas y demás, pero no es normal, o sea, no es normal lo que les ha pasado. Es que podrían haber puntuado en Arabia Saudí, no puntuaron porque es que tuvo un problema. Zhou cuando estaba rodando un décimo, iba a salir un décimo de boxes y solo tendría Hülkenberg que lo iba a haber alcanzado, pero es que tuvo el problema con la parada. Entonces, ese motivo, Sauber está echado muy para atrás, pero en ritmo son séptimos. Luego es Haas. El equipo, es que a mí me sorprende muchísimo esto, pero luego está siendo Haas el octavo equipo. Ahora mismo están aprovechándose muy bien de la buena clasificación que Hülkenberg especialmente, pero bueno, Magnussen también es capaz en general de hacer, y luego es que las carreras la están optimizando bien. Llevaron a cabo esa estrategia extrema en Arabia Saudí, pero en Australia no llevaron ninguna estrategia extrema. En Australia fue ritmo puro. Sí, hubo 3 abandonos delante, pero porque hoy en día para que un equipo de zona baja puntúe necesitas abandonos delante. Pero hubo esos abandonos y eran ellos los que estaban ahí. Sin abandonos hubieran sido 12º y 13º, pero es que hay que contar con los abandonos y tienes que luchar por estar lo más alto posible. O sea, Haas ahora mismo es ese octavo equipo y ha puntuado ya en 2 carreras, impresionante en ese sentido. Luego es Williams y luego es Alpine, que en este sentido, bueno, yo me espero más de Williams, pero Williams es que es un coche que va a rendir muy bien en algunos circuitos. Me sorprendió que en Australia no estuvieran tan bien, luego habrá otros circuitos donde no van a rendir tan bien. En Monza se les espera, Monza van a rendir bien, circuitos como Canadá, circuitos como Las Vegas, circuitos como Bélgica, circuitos como España, puede llegar a rendir bien. Hay varios circuitos que van a... Austria deberían de rendir bien también. Hay varios circuitos que les vamos a ver competir en una zona elevada y les van a tener buenas oportunidades de puntos. Cuando no sean ese tipo de circuitos van a estar un pelín más atrás y ahora mismo yo diría en general ese noveno equipo. Lo que pasa es que en general también han quedado muy bien, pues porque bueno, Haas están muy igualados con Haas y con Sauber. Sauber yo diría que tiene un poco la delantera, pero luego Sauber con el problema de las paradas pues es una posición ganada. Y último Alpine. Yo espero una mejoría de Alpine, pero es que sigue siendo el último. En Australia no fueron mal, pero es que en Australia el año pasado Gasly era capaz de pelear por la 5ª posición y aquí ni te acercabas. Aquí celebraron como una victoria, que lo dijo Ocon, que es que era como una victoria para ellos en esta situación ahora mismo, pasar a Q2. Ese es el nivel de Alpine ahora mismo, pero sí que creo que deberían de mejorar. Sigo teniendo esa esperanza. Es que Alpine es Alpine, es Renault. Es que no pueden seguir así, de verdad. Sinceramente, tienen que hacer el cambio de chip, lo que sea necesario, pero sí que creo que conseguirán algo mejorar, pero ahora mismo son el último. Y aquí sí que os diría que con diferencia. Así que bueno, esa ha sido la situación que tenemos ahora mismo en la parrilla. Me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión sobre esto, cómo creéis que se sitúa ahora mismo todos los equipos y cómo creéis que puede llegar a evolucionar. Dicho todo esto, os queríamos hablar acerca de esa situación de la parrilla, lo que opinan también muchos de los pilotos. Y os queremos hablar acerca de las palabras que ha dicho Leclerc cuando se le preguntó si podrán pelear frente a Ferrari en este fin de semana, contra Red Bull, perdonad, después de este fin de semana en Australia, lo cual creo que tiene una reacción bastante sincera. Hemos visto a muchas personas dentro de Ferrari últimamente decir que sí, sobre todo va a ser, y yo os digo que yo creo que va a haber circuitos donde van a pelear. Ya os he dicho el ejemplo, Mónaco van a pelear sin lugar a dudas.
Más circuitos que podamos llegar a verlos en esa situación, quizá China, yo China tengo mucha incertidumbre, no te sé decir la verdad en China. Bueno, Singapur y Las Vegas van a pelear otra vez, sin lugar a dudas. Yo creo que habrá algún circuito que les podemos volver a ver ahí que quizás sea sorpresa, pero pueden generalmente pelear, pues lo que dice Leclerc, y creo que es muy sincero y creo que lleva mucha razón, es que no tanto, no siempre, porque después de una muy buena carrera, pero habiendo tenido 2 carreras donde he estado muy lejos, como fue Bahrein especialmente, y luego en Arabia Saudí se acercaron un poco, no puedes ahora, de repente, por una buena carrera en 3, decir que sí, que ya a partir de ahora en todas vas a estar peleándoles. Charles, enhorabuena de nuevo. El coche parece el más rápido, pero ¿podéis retar a Red Bull el resto de la temporada? Es demasiado pronto para decir eso. Si tomamos las 3 primeras carreras, en una de las 3 teníamos una buena oportunidad y la capitalizamos, y eso es genial, pero en las primeras 2 estábamos bastante por detrás comparado con Red Bull en ritmo de carrera. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero hoy es un gran día para el equipo y me alegra haber podido mostrar que en algunas pistas les podemos plantar cara. Pero es un paso, la verdad. Y a mí me da esperanzas para 2025. Yo con lo que habíamos empezado en este 2024 ya pensaba es que en el 25 va a ser otro paseo militar, porque este año ya van a tirar la toalla y el año que viene se va a desarrollar. El año que viene, a partir del 1 de enero, solo se va a desarrollar 2026. Entonces, porque es que es a partir de cuándo se puede desarrollar. Entonces, si no en 2025 están más cerca al principio, al final no lo van a estar porque no va a haber actualizaciones prácticamente. Entonces yo tenía ya ese miedo de van a ser 2 años perdidos y me da esa esperanza de que no. Me da esa esperanza de que no, porque Ferrari la verdad que ha recortado. Tengo la esperanza de que consiga recortar poco a poco más la distancia, poco a poco, ahí un martillo pilón, además del resto de equipos, y en el 25, sin ese desarrollo, les veamos también cerca. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Por parte de Red Bull, después de ya esas 3 primeras carreras, admiten que se han llevado una sorpresa de que haya un equipo en específico que no les está peleando. ¿Qué equipo estamos hablando? Mercedes. En este caso, y tiene mucha razón, lo ha hablado Jake Dennis, piloto de simulador del equipo Red Bull. Para que le situéis, bueno, es piloto de Fórmula E, también ganó el año pasado la Fórmula E y el año pasado se subió al Red Bull. Se subió al Red Bull en los FP1 de Abu Dhabi y luego en los test de postemporada. Además, el piloto de simulador es la persona que durante los test durante la pretemporada ya comentó que el Red Bull iba a ir muy rápido. Eso lo dijo que tampoco se la estaba jugando, desde luego, pero que lo había probado y que efectivamente habían dado un paso adelante muy grande. Para que situéis quién es, que os trajimos sus palabras en su día. Y ha hablado ahora de la expectativa realista que había dentro de Red Bull y era que Mercedes les iba a pelear este año, salvo que hubiera pasado algo, que lo ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban que Mercedes iba a pelear? Y no es que se hayan equivocado realmente por el hecho de... Pensábamos porque teníamos la esperanza de... no es que se hayan equivocado porque el plan de Alpine, ¿por qué no funcionó en 2022? No, pues porque es que esto y lo otro. No funcionó porque la gente y eso sí que lo comentamos mucho aquí en el canal en su día, no funcionó el plan de Alpine porque en 2022, quiero decir, porque era mera creencia, era como una creencia religiosa de Alonso ha vuelto por algo, le han debido de contar algo, pero no había nada que refutase esa teoría. Tampoco lo había para Aston Martin, o sea, no digo lo contrario. Y yo nunca vendí, por ejemplo, para la MR23 lo contrario. Pero eso era aquello. No era este caso en el equipo Red Bull de no, es que la creencia de que Mercedes iba esta vez sí a acertar, sino es que los datos en Mercedes eran muy positivos. En Mercedes el año pasado, a partir de Singapur, se empezó a hablar de que iban a estar muy bien este año. Se empezó a rumorear eso, lo tratamos aquí en el canal. Y es que lo han contado este año, que Mercedes está perdido, pero no porque... Sí lo que iba a decir. Iba a decir no porque no se aplique, no porque estén fallando en el simulador, sino sí, al revés. Están fallando en el simulador, porque en el simulador les dice unas cosas, les dan unos datos muy buenos que luego en pista no se aplican. Pero es que lo malo no es que os esté contando esto ahora, que ya os lo hemos dicho en el canal, pero os lo vuelvo a contar. No es que os lo esté contando ahora porque sea la situación actual. Es que lleva pasándoles 3 años. Es que el concepto sin pontones que ellos tenían, en teoría iba a volar. Y no voló.
Eran terceros y claramente, además. En 2023 pensaban que iban a haber solucionado los pocos problemas que ellos creían que tenían y ya ahora sí pelear contra Red Bull. ¿Pasó que en 23 estaban peleando? Pues tal era que solucionaron los problemas que han cambiado de concepto. Y en el cambio de concepto volvía a salirle los datos de que iban a estar más arriba. Por eso Red Bull pensaba que iban a estar más cerca y de ahí que se han llevado esa desilusión. Por supuesto, no se puede negar que Ferrari ha recortado ligeramente las distancias. La verdad es que esperábamos un poco más de desafío por parte de Mercedes, pero parece que las primeras carreras fueron difíciles para ellos. Esperábamos que la brecha se cerrara y ha sido así, pero probablemente aún esperábamos un poco más de desafío en las carreras. Veremos cuando vayamos a circuitos un poco tradicionales porque todavía no hemos estado allí. Bahrein es un poco duro con los neumáticos y Jeddah es un circuito urbano. Estoy deseando ir a circuitos más normales, que eso sí que es así, pero yo creo que la verdad que hemos visto ya una situación bastante buena de donde está Mercedes ahora mismo. Y tienen bastantes problemas y se le suman los problemas de correlación de datos, que no tienen una buena correlación de datos, no saben por qué les pasa esto, de que el simulador les dice que va a ir muy bien, luego la pista aplica otra cosa y además están en un momento especialmente donde Hamilton tiene mucho ya la mente puesta en Ferrari. Esto lo comentó David Coulthard la semana pasada. Yo os dije que yo sinceramente creía que Hamilton de verdad sí que iba a estar mentalizado este año únicamente en Mercedes y es un piloto con muchísima experiencia. Creía que iba a ser capaz de apartar las dos cosas, pero a mí Australia me lo ha dejado claro que la verdad que sí que tiene puesta esa mentalidad ya en Ferrari en 2025 y está en un año de tengo que venir aquí porque me pagan, porque me han pagado y porque no quiero renunciar a este dinero, pero si no, no estaría ahí. Sobre todo me lo dejó claro en la clasificación, después de eso por su actitud más que otra cosa. Os trajimos aquí en el canal sus palabras, os recomiendo que vayáis a verlo en el vídeo posterior a la clasificación, que es donde lo decimos, pero esa actitud me pareció claramente de efectivamente está únicamente pensando ya en ese 2025. Y como esta es la situación que hay dentro de Mercedes, hay a una persona a la que se le ha señalado, por así decirlo, que bueno, sí que estas personas suelen tener también ciertos problemas. No creo que sea el único problema de Mercedes, porque creo que el problema de Mercedes es el simulador, como he dicho en varias ocasiones, y si no fuese por ese simulador, sí que podrían, si no fuese porque es que esos datos les son erróneos, no se habrían equivocado tanto, pero es que eso es lo que les está pasando. Entonces yo creo que el problema especialmente está en el simulador, pero a la persona que se le ha señalado bastante en los últimos días es a Toto Wolff, y Toto Wolff abiertamente ha dicho de que si de verdad hay alguien mejor que él va a ser el primero en marcharse. Que esto también es una cosa, ahora os leemos las palabras, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. No es la primera vez que lo dice, pero no es tan fácil decir sí, si hubiera que dar un paso atrás, lo doy y luego hacerlo. Pero sí que es verdad que el argumento que utiliza es bastante cierto del hecho de que él también es dueño de Mercedes, le pertenece un tercio del equipo de Mercedes de Fórmula 1. Él no es dueño de Mercedes marca, es dueño de Mercedes equipo de Fórmula 1. Mercedes marca solo tiene otro tercio del equipo de Fórmula 1. Y Toto Wolff tiene la misma parte que tiene Mercedes incluso, entonces que él como propietario del equipo lo que dice es que si hubiese alguien mejor que él no tendría ningún problema en dar ese paso hacia atrás. Como copropietario de este negocio tengo que asegurarme de que mi contribución sea positiva y a su vez creativa. Por lo tanto, yo sería el primero en decir si alguien tiene una mejor idea que yo, que me lo diga. Me interesa darle la vuelta a este equipo lo antes posible. Estaría encantado de dar mi opinión y ver quién podría ser mi sustituto, pero tenemos un problema físico y no filosófico u organizativo, que esto creo que tiene bastante razón, porque no nos hemos llevado ninguna alegría tonta desde 2021. Lo único que pasa es solo que no entendemos algunos de los comportamientos del coche que en el año pasado siempre habríamos entendido. Que eso del año pasado tampoco es así, pero sí que lo estaban entendiendo más que este coche, que es normal. Llevabas 2 años perdido intentando entender el coche, es normal que ese coche lo entendieras mejor que este que acabas de intentar empezar a entenderlo. Lo único a deciros sobre esto es que sí que había rumores de que James Vowles es el jefe del equipo Williams, que a mí me encanta, que era jefe de estrategia en Mercedes y se marchó el año pasado, pero que James Allison, director técnico, está llamado a ser el sustituto de Toto Wolff a partir de 2026.
Eso se empezó a decir ya esta pretemporada porque le han renovado a James Allison hasta ese 2026 y en teoría esa es la intención, que continúe en el rol de director técnico hasta el 26 para en el 26 ya pasar a ser director técnico o team principal, mejor dicho, y a tener un rol similar al que tenía Ross Brown antes de Toto Wolff, que Toto Wolff, bueno, es un expiloto pero no es alguien técnico y estamos viendo últimamente cómo los team principales están pasando a ser más personas técnicas y es la intención que a lo mejor tendría Mercedes para ese próximo reglamento, pero hasta entonces continuar con Toto Wolff. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, si te ha gustado lo que hemos comentado, si consideras que tenemos razón en algunos de los temas o si nos quieres contar tu opinión sobre ello o crees que no tenemos razón en lo que os hemos contado, por ejemplo, de la situación actual de la parrilla, déjamelo en los comentarios cualquier cosa que quieras que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos próximos que realizaremos y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.